¿Y si te dijera que Cleopatra está más cerca de los Beatles en la línea del tiempo que de la construcción de las pirámides de Egipto? ¿O que el encendedor fue inventado antes que el fósforo? Estos hechos parecen absurdos, pero son reales. La historia está llena de paradojas que desafían nuestra lógica y nos demuestran que el pasado no siempre tiene sentido. Acompáñennos en este recorrido por los misterios y curiosidades de la historia, donde descubriremos cómo las ideas preconcebidas pueden engañarnos y por qué entender el pasado es mucho más complicado de lo que parece. ¿Cuál de estos dos objetos crees que fue inventado primero, el encendedor o el fósforo? La respuesta, aunque sorprendente, desafía nuestra intuición. Instintivamente, la mayoría pensaría que el fósforo, con su simplicidad aparente, debe haber precedido al encendedor, un artefacto que parece más complejo por su mecanismo de chispa y combustible. Sin embargo, la historia tiene su propio ritmo y no siempre sigue la lógica que esperamos. El primer encendedor moderno, conocido como la lámpara de Dobereiner, fue inventado en el año 1823 por el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner. Este dispositivo utilizaba una reacción química entre el hidrógeno y un catalizador de platino para producir una llama. Sorprendentemente, el fósforo de fricción, o lo que conocemos hoy como el simple palillo de fósforo, no fue creado sino hasta 4 años después, en 1827, por el químico británico John Walker. Este hecho rompe con la idea común de que el desarrollo tecnológico siempre avanza de lo simple a lo complejo. Creemos que la historia es una línea recta de progreso continuo, pero en realidad está llena de atajos inesperados y caminos que se cruzan de maneras insospechadas. La invención del encendedor antes que el fósforo es solo un ejemplo de cómo la historia no sigue una lógica predecible, sino que se construye a partir de necesidades específicas, coincidencias y a veces pura casualidad. Entonces, la próxima vez que enciendas un fósforo, recuerda que estás usando una tecnología que, paradójicamente, es más nueva que el encendedor. Un detalle curioso que, aunque pequeño, nos enseña una gran lección. La historia, a menudo, no tiene mucho sentido. Tendemos a pensar que con el paso del tiempo, la humanidad se vuelve cada vez más inteligente. Es fácil caer en la ilusión de que sabemos más que nuestros abuelos o que somos superiores a las civilizaciones antiguas. Después de todo, tenemos acceso a Internet, tecnologías avanzadas y un conocimiento acumulado que parece superar todo lo anterior. Pero, ¿es esto realmente cierto? La verdad es que la inteligencia humana no ha cambiado significativamente en decenas de miles de años. Biológicamente, somos casi idénticos a nuestros antepasados del Paleolítico. La gran diferencia no está en nuestra capacidad mental, sino en el contexto en el que vivimos. Si una persona de hace 10.000 años naciera hoy, con la misma educación y oportunidades, tendría el mismo potencial que cualquiera de nosotros. La idea del progreso lineal es una trampa mental. No es que la gente del pasado fuera menos capaz, simplemente enfrentaba desafíos diferentes. Los antiguos egipcios, por ejemplo, construyeron pirámides monumentales sin grúas ni computadoras, usando conocimientos de ingeniería que aún hoy desconciertan a los expertos. Los romanos diseñaron acueductos y carreteras que resistieron el paso de los siglos, y los griegos desarrollaron conceptos filosóficos que seguimos debatiendo en la actualidad. El progreso no es una escalera que subimos paso a paso hacia la cima de la inteligencia. Es más bien un laberinto lleno de avances, retrocesos, descubrimientos accidentales y olvidos colectivos. La próxima vez que mires una ruina antigua o un artefacto histórico, no lo hagas con condescendencia. Recuerda que quienes lo crearon eran tan inteligentes como tú, solo que vivían en un mundo muy diferente. Porque al final,
La pregunta no es si somos más inteligentes que ellos, sino si realmente estamos aprendiendo de todo lo que dejaron atrás. Imagina diseñar un edificio con un espacio reservado para una tecnología que aún no existe. Eso fue exactamente lo que hizo Peter Cooper en 1853. Durante la construcción del edificio Cooper Union Foundation, en Nueva York, Cooper decidió incluir un hueco destinado a un ascensor, aunque el primer ascensor moderno, seguro para transportar personas, aún no había sido inventado. Cooper estaba convencido de que tarde o temprano alguien encontraría una forma eficiente de subir y bajar sin depender de las escaleras. En ese momento, los ascensores existentes eran primitivos y peligrosos, limitados al transporte de carga en minas o almacenes. Pero su intuición era clara. La comodidad y la eficiencia terminarían ganando. Y tenía razón. Solo unos años después, Elisha Otis presentó el primer ascensor seguro para pasajeros, revolucionando la arquitectura urbana. Sin embargo, hay un giro curioso en esta historia. Cooper había diseñado el hueco del ascensor con una forma circular, anticipando un modelo que nunca llegó a existir. Los primeros ascensores modernos resultaron ser cuadrados, lo que hizo incompatible su diseño original. A pesar de este error de cálculo, eventualmente se construyó un ascensor cilíndrico hecho a medida para encajar en su peculiar espacio. Esta anécdota no solo es un ejemplo de visión futurista, sino también una lección sobre cómo el progreso no siempre sigue un camino predecible. A veces, el futuro llega antes de estar completamente listo y nuestras suposiciones sobre cómo se desarrollarán las cosas pueden fallar. Pero eso no hace que el intento sea menos valioso. Al contrario, muestra cómo la imaginación y la audacia pueden preparar el terreno para innovaciones que, en su momento, parecen imposibles. Hoy en día, abrir una lata parece una tarea trivial. Tomas un abrelatas, giras la manivela y listo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hacía la gente antes de que existiera el abrelatas? Sorprendentemente, la comida enlatada fue inventada mucho antes que el propio abrelatas. La técnica de conservar alimentos enlatados surgió alrededor de 1840, como una solución para abastecer a los ejércitos y expediciones durante largos periodos. Sin embargo, el primer abrelatas no apareció sino hasta 30 años después. Durante esas 3 décadas, las personas tenían que ingeniárselas para abrir latas que, curiosamente, eran casi tan resistentes como una caja fuerte. ¿Cómo lo hacían? Pues de forma bastante rudimentaria. Las instrucciones de la época recomendaban usar martillos, cinceles e incluso piedras para abrirlas. Pero no se trataba de golpear la lata hasta destruirla por completo. La técnica consistía en raspar la tapa con una piedra lisa durante varios minutos hasta debilitar el metal y luego usar un cuchillo o una cuchara para levantar la tapa. Era un proceso que requería paciencia, fuerza y, en muchos casos, un poco de creatividad. Este curioso desfase entre la invención de la lata y la del abrelatas es otro ejemplo de cómo la historia no sigue una lógica lineal. Asumimos que cada invento surge inmediatamente con su herramienta complementaria, pero la realidad es mucho más caótica. A veces, las soluciones prácticas tardan más en llegar que el propio problema. Así que, la próxima vez que uses un abrelatas sin pensarlo 2 veces, recuerda que hubo un tiempo en el que abrir una simple lata era todo un desafío, y que la historia está llena de estos pequeños desajustes que, aunque parecen insignificantes, nos enseñan mucho sobre cómo evoluciona la humanidad. Cuando pensamos en Cleopatra, es fácil imaginarla rodeada de pirámides recién construidas, paseando por el desierto del antiguo Egipto. Sin embargo, este es uno de los errores más comunes en nuestra percepción de la historia. La reina Cleopatra VII vivió en el año 30 a.C.,
lo que significa que está más cerca en el tiempo de la banda británica The Beatles que de la construcción de las pirámides de Giza. Las pirámides fueron erigidas alrededor del año 2500 a.C., más de 2000 años antes del nacimiento de Cleopatra. En otras palabras, para Cleopatra, las pirámides ya eran antiguas, monumentos históricos de una civilización que había cambiado y evolucionado mucho desde su construcción. De hecho, durante su reinado, Egipto estaba más influenciado por la cultura griega debido a la dinastía tolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Este dato desconcertante nos muestra cómo nuestra mente tiende a simplificar la historia. Agrupamos eventos y figuras históricas en una sola caja del pasado, sin darnos cuenta de las enormes distancias temporales que los separan. Es como si alguien en el futuro pensara que Leonardo da Vinci y Albert Einstein fueron contemporáneos solo porque ambos pertenecen a tiempos antiguos. Pero la sorpresa no termina ahí. Durante el reinado de Cleopatra, Egipto ya tenía miles de años de historia detrás de él. Era una civilización que había visto nacer y caer imperios, desarrollando una cultura tan rica y compleja que incluso sus propios faraones estudiaban las ruinas de épocas anteriores. De hecho, existían arqueólogos en el Egipto antiguo, dedicados a investigar el Egipto aún más antiguo. Pensar que Cleopatra vivió más cerca de los Beatles que de las pirámides cambia por completo nuestra perspectiva del tiempo. Nos recuerda que la historia no es una simple línea recta, sino un entramado complejo de eventos, culturas y civilizaciones que se superponen de maneras que rara vez imaginamos. Cuando pensamos en mamuts lanudos, los imaginamos caminando por vastas llanuras heladas durante la prehistoria, coexistiendo con humanos primitivos en un mundo salvaje y gélido. Pero aquí viene un dato que desafía esta imagen. Cuando se construyeron las majestuosas pirámides de Giza, aún existían mamuts en la Tierra. Aunque la mayoría de los mamuts se extinguieron hace unos 10.000 años, tras el final de la última glaciación, una pequeña población sobrevivió mucho más tiempo en la aislada isla de Wrangel, en el Ártico, donde vivieron hasta aproximadamente el año 1700 a.C. Esto significa que, mientras los egipcios construían sus colosales monumentos de piedra bajo el sol abrasador del desierto, en un rincón remoto del mundo, todavía deambulaban mamuts lanudos, los gigantes peludos del Pleistoceno. Este hecho desconcertante nos obliga a reconsiderar la forma en que pensamos sobre la historia. Tendemos a dividir el pasado en compartimentos estancos: la prehistoria con los mamuts, el Egipto antiguo con las pirámides y la modernidad con sus propios avances. Pero la realidad es que estos periodos no están tan claramente delimitados. La historia es un tapiz continuo, lleno de superposiciones sorprendentes. Por supuesto, los mamuts no ayudaron a construir las pirámides, aunque la idea suena divertida. Pero el simple hecho de que coexistieran en la misma línea temporal es suficiente para recordarnos que el pasado es mucho más complejo de lo que imaginamos. Mientras en Egipto se desarrollaban sofisticadas técnicas de arquitectura e ingeniería, en otra parte del mundo, criaturas que hoy consideramos prehistóricas seguían existiendo, como si fueran una cápsula viviente de un tiempo mucho más antiguo. Así que la próxima vez que pienses en las pirámides o en los mamuts, recuerda que la historia no está compuesta de capítulos cerrados, sino de historias que se cruzan de formas inesperadas. Porque al final, la historia no siempre tiene sentido, y eso es lo que la hace fascinante. Cuando pensamos en arqueólogos, los imaginamos como exploradores modernos, desenterrando ruinas antiguas para descubrir los secretos de civilizaciones perdidas. Pero, ¿sabías que en el propio Egipto antiguo ya existían arqueólogos estudiando su propio pasado?
El antiguo Egipto fue una civilización que duró casi 3000 años, desde aproximadamente el año 3100 a.C. hasta la conquista romana en el año 30 a.C. Eso equivale a más de 150 generaciones de historia continua. Para ponerlo en perspectiva, la distancia temporal entre la construcción de las pirámides de Giza y el reinado de Cleopatra es mayor que la que nos separa hoy de la época de Cleopatra. Durante el reinado de faraones como Ramsés II, ya existían sacerdotes e historiadores que se dedicaban a restaurar, estudiar y conservar monumentos y textos de épocas mucho más antiguas. De hecho, el faraón Khaemweset, hijo de Ramsés II, es considerado uno de los primeros arqueólogos de la historia. Su pasión por el pasado lo llevó a buscar, identificar y restaurar tumbas y templos olvidados que para su tiempo ya tenían miles de años de antigüedad. Imagina a un egipcio antiguo caminando entre las ruinas de monumentos que para él ya eran vestigios de una civilización pasada. Lo que para nosotros es el Egipto antiguo, tenía en su propia época su propio Egipto aún más antiguo. Este hecho nos obliga a reconsiderar cómo vemos la historia. No es un simple recorrido desde el pasado hasta el presente, sino una serie de capas superpuestas, donde cada generación deja su huella, estudia a sus antecesores y eventualmente se convierte en el objeto de estudio para el futuro. Así que, cuando pienses en el antiguo Egipto, no lo veas como una civilización estática, congelada en el tiempo. Era una sociedad vibrante, consciente de su propia historia, fascinada por su pasado, tal como nosotros lo estamos hoy. Porque la curiosidad por entender de dónde venimos es un rasgo humano universal que atraviesa todas las épocas. Vivimos con la idea de que el progreso es una línea ascendente donde cada generación es más avanzada, más sabia y más sofisticada que la anterior. Pero esta noción es, en gran parte, un espejismo. La historia está llena de conocimientos, ideas y tecnologías del pasado que no solo siguen siendo relevantes hoy, sino que en algunos casos superan a lo que consideramos moderno. Toma, por ejemplo, la lógica aristotélica desarrollada en la antigua Grecia. Este sistema de pensamiento riguroso fue la base del razonamiento científico y filosófico durante casi 2000 años. Incluso hoy, en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos complejos, los principios de Aristóteles siguen siendo fundamentales en áreas como la argumentación, la programación y la matemática. Otro ejemplo es el Imperio Romano, cuya ingeniería dejó un legado impresionante. Construyeron acueductos que todavía funcionan, carreteras que resistieron el paso de los siglos y estructuras de concreto cuya fórmula exacta hemos tardado siglos en redescubrir. Tras la caída del imperio, muchas de estas tecnologías se perdieron y no fueron recuperadas hasta mucho después. ¿Cómo se explica eso si el progreso es supuestamente continuo? Incluso en la Edad Media, un período a menudo malinterpretado como una época oscura, florecieron avances significativos en ciencia, filosofía, arte y tecnología. La alquimia medieval, por ejemplo, no era solo una búsqueda mística para transformar metales en oro. Sentó las bases para el desarrollo de la química moderna, incluyendo el descubrimiento del fósforo. El problema radica en cómo juzgamos el pasado. Al verlo desde la perspectiva del presente, tendemos a pensar que lo antiguo está desfasado o es irrelevante. Pero esto es una simplificación peligrosa. La historia no es una serie de etapas superadas, es un mosaico complejo de conocimientos acumulados, algunos de los cuales seguimos explorando y redescubriendo hoy. Así que la próxima vez que pienses en el pasado como algo obsoleto, recuerda que muchas de las ideas, tecnologías y filosofías que dieron forma a nuestra civilización son tan poderosas hoy como lo fueron hace miles de años.
El pasado no está muerto ni superado, está de hecho muy vivo en todo lo que somos. Es fácil mirar hacia el pasado y pensar, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Tendemos a juzgar las decisiones, creencias y acciones de las civilizaciones antiguas con la moral y los valores de nuestra época, como si nosotros fuéramos los jueces definitivos de la historia. Pero este enfoque, aunque tentador, es una trampa que nos impide comprender verdaderamente el pasado. Las personas que vivieron hace siglos no eran menos humanas que nosotros. Sentían amor, miedo, esperanza y ambición de la misma manera que lo hacemos hoy. Sus decisiones, incluso las más difíciles de entender, estaban profundamente influenciadas por el contexto en el que vivían. Sus conocimientos, creencias religiosas, estructuras sociales y las limitaciones de su tiempo. Un ejemplo claro de este error de perspectiva es cómo interpretamos los actos de figuras históricas que participaron en guerras, colonizaciones o sistemas de opresión. Es fácil etiquetarlos como monstruos o villanos, pero hacerlo nos aleja de una verdad incómoda. Esas personas no eran excepcionales en su maldad, eran producto de su entorno, tan humanas como nosotros. Este fenómeno tiene un nombre: presentismo, la tendencia a interpretar el pasado usando los estándares del presente. Si bien es natural juzgar los hechos históricos desde nuestra perspectiva actual, hacerlo sin considerar el contexto histórico puede distorsionar nuestra comprensión de lo que realmente sucedió. Además, pensar que somos moralmente superiores simplemente por vivir en una época más avanzada es un error peligroso. ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 100 o 200 años? Quizá juzguen nuestra dependencia de los combustibles fósiles, nuestra relación con la tecnología o incluso nuestros hábitos cotidianos de formas que hoy no podemos imaginar. Comprender la historia no significa justificar los errores del pasado, sino reconocer que la humanidad ha evolucionado a través de un proceso complejo, lleno de aciertos y fallos. Y al aceptar esto, podemos aprender lecciones valiosas, no solo sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. Porque al final, el pasado no es solo una historia de ellos, es, en muchos sentidos, una historia sobre nosotros. La historia rara vez tiene sentido si la observamos con la expectativa de que siga un camino lógico y lineal. Está llena de paradojas, coincidencias y giros inesperados que desafían nuestra forma de entender el mundo. Desde encendedores que existen antes que los fósforos, hasta faraones que estudian ruinas de un pasado aún más antiguo, la historia nos demuestra que el tiempo no es una simple secuencia de eventos perfectamente ordenados, pero quizás esa sea precisamente su belleza. La historia no está hecha para ser una narrativa perfecta, sino un reflejo del caos, la creatividad y la complejidad de la humanidad. Cada error, cada invención inesperada, cada idea que sobrevive a través de los siglos nos conecta con aquellos que vivieron antes que nosotros. No porque fueran tan distintos, sino porque, en esencia, eran exactamente como nosotros, curiosos, soñadores, llenos de preguntas y buscando su lugar en el mundo. Así que la próxima vez que mires al pasado, no lo hagas buscando un sentido estricto o una lección clara. Hazlo para maravillarte, para cuestionar, para comprender que, en medio del aparente sinsentido, está la historia de lo que significa ser humano. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.